Hay un tema el cual es muy importante y se ha empezado a hablar muchísimo, tanto en radio, en televisión, en distintos medios digitales, y es una palabra que hasta unos años atrás para nosotros no significaba mucho, y es litio. Empezaron a hablar de que tenemos mucho litio, de cómo explotamos el litio y un montón de cosas más. Bueno, usted lo sabe, ¿para qué voy a redundar en eso? Y ¿sabe qué? El día de hoy vamos a conversar con don Gonzalo Gutiérrez, quien es asesor de litio y salares. Don Gonzalo, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. ¿Le costó mucho llegar? Más o menos. Ayer vine porque tuvimos un encuentro en El Salvador con la comunidad en un centro que tiene Codelco ahí de evento. Y hoy día aquí en Copiapó para conversar también con la comunidad en la tarde nos vamos a reunir en la Universidad de Atacama. Perfecto. Distintos miembros de la universidad y de la comunidad de Copiapó. Y me imagino con los estudiantes también, que deben estar atentos a eso. Exactamente, exactamente. Don Gonzalo, lo primero, se habla de la Estrategia Nacional del Litio. En grandes rasgos, ¿qué es lo que es eso? Esta es una estrategia que dio a conocer el presidente Boric el 20 de abril y que tiene por objeto responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo poner en beneficio de todo el país el litio que existe hoy día en los salares? Nosotros tenemos litio en más de los 45 salares que existen en el país. Hoy día solo se explota en el salar de Atacama, pero lo explotan dos empresas privadas que lo transforman, sacan de la salmuera carbonato litio y eso lo venden al exterior. Sin embargo, el litio, como muchos deben saber, es fundamental para las baterías recargables, o sea, todos los implementos electrónicos pequeños, los drones, computadores, calculadoras, funcionan con baterías de litio. Los automóviles también, y también para baterías estacionarias. Y por lo tanto, hoy día es un elemento estratégico fundamental para la transición energética, para almacenar energía. Y por eso entonces la idea de la estrategia es cómo poder no solo sacar el litio que está en los salares, sino cómo poder ponerlo en una cadena de valor, o sea, cómo poder no solo vender la materia prima, sino que hacer productos elaborados de eso. Y esto con respeto al medio ambiente y a las comunidades que viven alrededor de los salares. Es como la típica dicotomía que se tenía antes, o sea, vendemos el concentrado de cobre y después ellos nos venden el cable. Exactamente, exactamente. Cómo evitar ese círculo vicioso que no es bueno para el país, porque el país tiene mucha inteligencia, tiene ingenieros, tiene físicos, tiene científicos, tiene pymes, tiene empresarios que pueden realizar esa agregación de valor. Y el litio entonces nos permitiría eso, y eso es lo que pretende esta estrategia. Cuando uno abre un frasco de miel empiezan a dar vueltas ¿sí? Algunos bichitos sobre la miel. Pasa lo mismo con el litio, que dice, ya Chile va a empezar a explotar litio, está explotando litio y empiezan a aparecer las moscas ahí, veamos qué pasa con esto. ¿Está sucediendo eso? Sí. Hay un interés muy grande de todo el mundo por lo que han llamado el triángulo del litio, o sea, estos tres países, Bolivia, Argentina y Chile, que tienen litio en salares. Porque el litio en el mundo se saca de dos maneras. Se saca como roca, como la minería tradicional aquí de cobre y hierro y otras. Así lo sacan en Australia. Pero eso es mucho más caro que sacarlo de la salmuera de los salares. Y por lo tanto hay un gran interés hoy día de grandes empresas que se han metido en electromovilidad de poder tener acceso al recurso litio. Y precisamente pasan por el Ministerio de Minería y por las distintas reparticiones muchos inversionistas interesados en invertir en Chile, porque ellos ven que aquí hay claridad, que hay certeza jurídica y por lo tanto quieren ver las posibilidades de poder invertir en Chile, y por eso es que la estrategia también plantea el concepto de una alianza público-privada. Eso mismo quería consultar. Claro, una cosa es la idea, ya la estrategia nacional del litio, sí. Pero ¿cómo lo implementamos? Sí, ese es el punto. Exactamente. Bueno, la estrategia tiene varios puntos interesantes. Quizás lo primero que hay que decir es que el litio en Chile es un elemento mineral no concesible. O sea, muy distinto al cobre, al hierro, al resto de los minerales donde hay concesiones mineras. El litio no hay concesiones mineras. Desde el año 79 se dejó reservado al Estado. Ya, perfecto.
Y por lo tanto, si uno quiere dinamizar la industria del litio, el Estado tiene que estar involucrado en ella, de alguna manera, porque está reservado al Estado. Ya, perfecto. Lo dice expresamente la ley. El litio lo puede explotar el Estado, sus empresas o contratos especiales de operación, que son contratos que dicta por decreto supremo, o sea que los firma el presidente, a determinadas empresas privadas. Entonces, la manera más práctica de dinamizar la industria del litio es que esté el Estado involucrado. Y por lo tanto, en la estrategia del presidente Boric se plantea establecer una empresa nacional del litio. Esto va a ser un proyecto de ley que se va a mandar a fin de año. Pero en el intertanto se le pidió a las dos empresas que tiene el país, estatales con giro minero, que son Codelco y Enami, que se involucren en la industria del litio. Y por lo tanto, Codelco está, quizás los televidentes han visto, está en negociaciones para involucrarse en la industria en el Salar de Atacama. Eso es un asunto que el propio Máximo Pacheco, presidente de Codelco, lo ha dicho. Y también Enami en otros salares. De los salares que hay también, la estrategia del litio plantea dejar un 30% del área de esos salares como zonas protegidas, o sea, libre de explotación minera. Claro. ¿Por qué? Porque los salares es muy distinto a la minería tradicional. Los salares son fuente de vida, los salares son ecosistemas muy frágiles, en que hay flora, fauna, biodiversidad, hay comunidades y por lo tanto no solo hay que pensar en el litio o no solo hay que pensar como un elemento de extracción minero, sino que también hay elementos ahí de la biodiversidad que pueden servir para la cura del cáncer, que pueden darnos pistas sobre cuál es el origen de la vida, etc. Y por lo tanto se trata de establecer un principio precautorio, de que algunos de esos salares deben dejarse para estudios posteriores y para otras riquezas que nos pueden entregar esos salares, además de lo que significa para la gente que vive alrededor de los salares, este propio salar. Otro elemento de la Estrategia Nacional del Litio en la implementación es el de crear un instituto de litio y salares, de investigación en litio. Antes que pasemos ese punto, sí. Quería hacerle una consulta a don Gonzalo. Cuando nosotros hablamos de cobre, por ejemplo, decimos, Chile tiene cobre para tantos años. Sí. ¿Cuánto litio tiene Chile? ¿Para cuántos años? Mire, esa es una pregunta muy interesante porque nosotros necesitamos hacer primero una exploración más exhaustiva sobre el conjunto de los salares. El salar hoy día más estudiado es el salar de Atacama, en donde están el 90% de las reservas de litio del país. El resto de los salares solo hay un estudio superficial. Y ese estudio entonces dirá cuántos son las reservas totales que tenemos y por lo tanto cuánto puede durar. Ahora, yendo a la contestación, el litio en el salar de Atacama ya ha sido explotado desde los años 90 y se espera que pueda seguir por unos 30, 50 años más. Una consulta, perdóneme la ignorancia, sí, no, pero por favor. en los 90 ya se estaba hablando de la importancia que iba a tener a futuro el litio, o era, tenemos litio, veamos cómo lo podemos vender, ¿no? O sea, dice que lo compra. Mire, esa es una pregunta muy interesante, porque entre los expertos hay, especialmente los expertos extranjeros, internacionales, hay cierta confusión. En Chile, la industria del litio y la investigación de los salares empezó en los años 60 y 70, 1960-1970, y fue un emprendimiento del Estado. Lo inició Corfo, y lo inició Corfo con el grupo de sales mixtas que se llamaba, con muchas universidades e investigadores del norte, de Atacama, de Antofagasta, porque se sabía la riqueza que había en esos salares. Uno puede ver artículos del año 72, de los años 80. Los televidentes pueden googlear www.creces.cl, la revista Creces, que era una revista de divulgación científica. Ponen ahí litio y salen artículos que son premonitorios, donde dicen la importancia del litio para las baterías, para la transición energética. Y por lo tanto, esto en Chile se tenía claro, y por eso el Estado invirtió todo su esfuerzo en crear dos empresas, Minsal y la Sociedad Chilena del Litio, que hoy día son las dos empresas que explotan, pero que después fueron privatizadas, que es SQM y
Albemarle. O sea, eso fue un esfuerzo del Estado. Y el Estado lo que está haciendo ahora es hacer una segunda revisita a ese esfuerzo, en donde se necesita revitalizar la industria del litio y por lo tanto se involucra en esta estrategia. Y entonces, yendo a lo que me decía usted, en los años 90 se tenía claro de esta importancia. ¿Dónde queda clara la importancia del litio para almacenamiento de energía eléctrica? El año 91, Sony, la empresa Sony, crea las baterías de ion litio. Y esas baterías las empezó a perfeccionar en el mercado. Y ya en el año 2000 la batería de ion litio era la más barata de todas las baterías que se conocen y la que mayor cantidad de energía por unidad de peso puede almacenar. Y eso es lo que cambió la situación. Por eso es que las baterías de ion litio se ganaron el mercado. Porque sin las baterías de ion litio no habrían drones, no habrían artefactos eléctricos, porque ahí necesitamos una batería muy pequeña, liviana y que almacene mucha energía. Eso solo lo puede hacer el litio. Y esa es la importancia fundamental. Don Gonzalo, y en esto, ¿quién nos puede hacer la competencia? En buen chileno, ¿quién nos hace la competencia? Tenemos harto litio, pero ¿con quién hay que agarrarse con esta cosa? Hay dos, podríamos decir, fuentes de competencia o de riesgos, como llaman a veces los negocios. Uno son los que pueden hacer competencia porque tienen litio y lo pueden empezar a explotar en forma mayoritaria. Esos son nuestros vecinos que tienen litio, Argentina y Bolivia. Ahora, eso no sería una competencia, sino que sería una complementación a la industria chilena. El mundo necesita mucho litio para la transición energética, porque el concepto es el siguiente, que la crisis climática está causada fundamentalmente por el uso de combustibles fósiles y el carbono que lanza a la atmósfera. Y por lo tanto se requiere transitar de esos combustibles fósiles a energías renovables no convencionales. Las principales energías renovables no convencionales son dos: la fotovoltaica solar y la eólica. Ambas necesitan almacenar la energía eléctrica porque son intermitentes. Sí, claro. Y por lo tanto, en el almacenamiento de esa energía eléctrica están las baterías de litio. Y por lo tanto, el mundo va a necesitar hacer esa transición y va a necesitar muchas baterías y mucho litio. Por lo tanto, ¿cómo ve usted eso? ¿Cómo en tiempo? ¿Cuánto vamos a demorar en esa transición? ¿Cuál es su apreciación al respecto? Mire, esa transición, por lo menos de acuerdo a los tratados internacionales y a las cumbres que se hacen, tendría que ser pronto. Ya la Unión Europea ha sacado un dictamen de que el año 35 quieren cambiar todo el parque automotriz por automóviles eléctricos. China tiene algo similar, Estados Unidos también. Y después va a haber que cambiar la forma de producir energía eléctrica, o sea, las termoeléctricas a carbón ya no. Las de otro tipo nucleares tal vez disminuyen y por lo tanto empezará la forma de energía fotovoltaica y eólica. Y ahí se necesita almacenar esa energía. Y eso para el año 2050 tendría que estar completamente avanzado. De otro modo, este objetivo de que no aumente la temperatura a 1,5 grados podría no cumplirse y podría aumentar la crisis climática. Entonces, esto en el corto plazo. Y por lo tanto, los países que tienen posibilidad de producir litio van a producir litio, pero eso va a ser complementario a lo que haga Chile. La otra amenaza, volviendo a ese punto, que podría hacer es que salgan elementos alternativos al litio para hacer baterías. Lo mismo, a eso quería llegar, porque usted sabe que los chinos, donde hay un negocio, lo van a tratar de explotar y van a tratar de hacer algo parecido a lo otro. Los chinos son así. Sí. Por eso ellos producen la marca Adivas. No sé si lo ha visto. Pero bueno, ellos están ahora trabajando ya con el sodio. ¿Qué información tiene usted entre el sodio y el litio? Exactamente, sí. Estas baterías de sodio han salido. ¿Cuál es el punto? Nuevamente llegamos a que todo eso va a ser complementario a las baterías de litio, porque tienen segmentos de aplicaciones diferentes. El litio es muy difícil que deje de aplicarse para los elementos móviles y para la electromovilidad, drones, por esta propiedad que no tiene ninguna otra, que tiene una gran estabilidad en el tiempo. La batería de litio tiene una gran capacidad de carga y descarga, 1000, 2000 veces.
Eso es muy positivo. Tiene un rango de funcionamiento de temperatura muy alto, lo que le da mucha fuerza. Y lo fundamental es que tiene la capacidad de almacenar en poco peso mucha energía. Y por lo tanto es clave para eso. Las de sodio tienen ciertas otras características que las hace buenas, por ejemplo, para almacenamiento estacionario, para ese tipo de baterías. Por lo tanto, no hay aquí competencia o riesgo. Lo que van a ver es complementariedades. Pero siempre el litio adelante. Siempre el litio adelante. No sé si usted se recuerda, don Gonzalo, que a mediados de los 90, cuando estaba el boom del cobre y Chile estaba pero ganando plata como loco, aparecen los chinos y dicen: nosotros desarrollamos un conductor en base a plástico que es más efectivo que el cobre. ¿Lo recuerda? Sí, y es muy buen ejemplo porque, mire, en los años 80, parte del argumento que se usó para hacer la ley de concesiones plena, que permitió y entregó de alguna manera muchos los yacimientos a privados y no permitió crecer a Codelco, que es nuestra empresa estatal y la mayor empresa del mundo, fue porque había peligro de que haya reemplazo del cobre y esto hay que venderlo rápido. Y se hablaba de la fibra óptica. Sí, claro. ¿Qué es lo que ocurre? Nada de eso se dio. Se dio toda la fibra óptica, todos los avances, pero el cobre sigue incólume como uno de los principales materiales y hoy día es un material crítico para la transición energética, porque es de los mejores conductores. Esa es la situación también de estos materiales. Hay mucho mito de reemplazo de distintas cosas, que hay muchas también voces interesadas en hacer las cosas rápido y no mirar a largo plazo cuál es la situación. Entonces, en el caso del cobre, sigue siendo muy importante y va a seguir siendo muy importante por muchos años más para el desarrollo de distintos países. En el caso del litio es similar. Uno podría decir que otro elemento que podría amenazar el litio, pero que es complementario, es el hidrógeno verde. ¿Por qué? Porque el hidrógeno verde es lo que llaman un vector energético, una forma de transportar energía en que se toma electricidad, se hace electrólisis del agua, guarda usted el hidrógeno y después donde quiera hace nuevamente agua y eso produce electricidad. Y de esa manera entonces puede guardar la electricidad. A ver si estoy Pero equivocado. eso es complementario va a ser complementario también a las baterías de litio, porque de alguna manera para la energía que usted cosecha de la energía eólica o fotovoltaica para después hacer la electrólisis del agua, necesita almacenarla también. Sobre el hidrógeno verde, a ver si estoy equivocado. Tengo entendido que eso ya se está trabajando en Chile, pero estamos chocando con los costos de producción. Sí, hay un desarrollo vigoroso también de una estrategia del presidente Boric que viene un poco de antes también, una estrategia de Estado de producir hidrógeno verde. Y efectivamente, bueno, como en todo negocio hay que ir viendo dónde se desarrolla mejor o dónde hay problemas. No todo esto es un camino de rosas, para el litio tampoco va a ser un camino de rosas. Obviamente que no. Todo tiene dificultades. Hay mucha propias. plata dando vuelta y donde hay plata hay problemas. Exactamente. Por eso se dice, estos son todos desafíos, pero que hay que enfrentarlos si es que queremos tener un desarrollo sostenible y queremos tener un país mejor. Y en el hidrógeno ocurre eso, pero yo quiero ver la parte del vaso medio lleno en el hidrógeno también, obviamente. Y que es un desarrollo muy positivo a nivel mundial porque permite también avanzar en esta descarbonización del mundo. Dentro bueno, usted sabe, cada cosa que se da a conocer, hay quienes los apoyan y hay detractores. Cuando se habla de esta política del litio, dicen, claro, vamos a producir una batería, por ejemplo. No me cabe duda que en Chile sí se puede desarrollar una batería, pero el gran problema que nosotros tenemos es la obra de mano. Y eso nos castiga mucho el producto. A ver, no quiero entrar en políticas de cada país, pero por ejemplo en China tienen una mano de obra que gana $2 al día. Eso en Chile no sucede. O sea, entonces quizás vamos a poder competir con eso, porque una cosa es tener el litio,
Sí. Pero la batería tiene que ir dentro de un receptáculo plástico, Sí. que tiene que tener una tecnología por dentro. Podemos lograr ser competitivos frente a mercados en los cuales la obra de mano es baratísima, incluso casi regalada, y algunos países hablan hasta de esclavitud para trabajar y con unos sueldos ínfimos. Sí, sí, ese es un buen punto que hay que considerar. Ahora, ¿qué puedo decirle al respecto? Que en la cadena de valor de las baterías empiezan con los productos de carbonato litio grado batería, que ya se hace en Chile. Bien Estamos bien específico. ahí. Claro, estamos bien. Precursores de batería. De ahí empiezan los elementos catódicos y anódicos y electrolitos, en que en las baterías, en esas tres partes, entra el litio. Después viene el ensamblaje de celdas. Después viene una parte de electrónica de ensamblar esas celdas entre ellas a mayor, y después viene el empaquetamiento de batería. Esto es muy a grandes rasgos, claro. Que existe el consenso de los expertos, tanto chilenos como internacionales, que nosotros escuchamos y nos cuentan sus distintas experiencias en el Ministerio de Minería, es que la primera etapa, o sea, la construcción de elementos catódicos, anódicos, electrolitos, la podemos realizar en Chile. Perfectamente. Porque tenemos los insumos o los que faltan se pueden obtener. Segundo, tenemos los conocimientos de ingeniería y la gente preparada. En Chile hay que tomar en cuenta que el nivel educacional ha subido tremendamente. Sí, claro. A nivel de enseñanza media, a nivel de enseñanza universitaria y de estudios postuniversitarios, doctorados, postdoctorados, etc. Ya no somos el país que estábamos en los años 90 o incluso cuando se hizo la nacionalización del cobre, que se podía dudar, ¿seremos capaces nosotros de llevar una industria de cobre? Fuimos capaces. Los norteamericanos se fueron, en 6 meses nosotros, chilenos, la Universidad Técnica del Estado en ese tiempo, la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, todas se pusieron con sus técnicos para echar a andar la gran minería del cobre, que es mucho más complejo que esto. Pero hemos pasado 50 años, el nivel del país pasó de 6, ¿cuánto dicen? 6.500 dólares per cápita a prácticamente 20.000. Este es otro país y por lo tanto esos técnicos, esos ingenieros los podemos tener. Lo que pasa es que hay que darle la oportunidad a la gente que desarrolle sus talentos, que desarrolle su inteligencia y que la ponga al servicio de estos elementos. Entonces, los primeros elementos de la batería los podemos hacer y los podemos vender aquí. ¿Y por qué no, una vez que ya hemos aprendido esa técnica, poder continuar? Ese es un desafío, pero que podemos hacer agregación de valor aquí, la podemos hacer. Y esa es la razón de que muchas empresas de las principales del mundo están interesados. Le pongo un ejemplo. En el contrato que tiene Corfo con SQM y Albemarle, hay una parte del contrato que dice que el 25% de ese litio debe ser vendido aquí a precios preferentes, largo plazo, para que empresas se instalen aquí a hacer agregación de valor. Y aquí estamos hablando de los primeros elementos de batería o baterías directamente, como deseen. Y ese llamado de Corfo ha tenido éxito completo. Y en la primera parte del llamado se lo ganó BYD, esta empresa china gigante que hace automóviles y buses eléctricos. ¿Y por qué? Porque están interesados. Ellos quieren tener acceso al litio de largo plazo y hacer aquí esos elementos. Ahora, ¿cuál es lo importante? Y la estrategia del presidente Boric lo plantea: que esas empresas se instalen aquí, pero no como un enclave cerrado, sino que en alianzas público-privado y permitan que entren a trabajar ahí nuestros ingenieros, nuestros técnicos, nuestras pymes, nuestros empresarios, para que aprendamos a hacer ese tipo de negocios tecnológicos en que no tenemos mucha posibilidad de aprender a hacerlo. De modo que si después pasa este boom del litio, 30 o 40 años más, ¿con qué quedamos? Con ese conocimiento de cómo estar en empresas tecnológicas que están en la cresta de la ola. Porque estas empresas tecnológicas, usted tiene oportunidad de conversar ahí con los ingenieros que están haciendo los drones, que están haciendo los computadores, que están haciendo los automóviles eléctricos. O sea, se roza y conoce lo que está en el borde de la frontera del conocimiento. Y eso lo podemos tener aquí, y nuestros jóvenes, nuestra gente,
nuestro pueblo puede tener acceso a eso y aprenderlo. Porque en inteligencia tenemos la misma inteligencia que todos los otros, no somos inferiores. No, claro que no, de hecho lo estaba escuchando atentamente y claro, antiguamente era muy raro en Chile, por ejemplo, tener un ingeniero electrónico con un magíster en especialización en biorrobótica, por decir una cosa, pero ahora no. Exactamente. Ahora, de hecho, ahora en la universidad usted tiene ¿cómo se llama? Nanotecnología biomolecular de no sé qué cosa y estamos desarrollándonos a un nivel interesantemente alto. De hecho, y me imagino por el cargo que usted tiene, se encuentra con mano de obra sobrecalificada, que tienen estudios específicos, que tienen MBA, doctorados, qué sé yo, pero el problema es cómo se insertan dentro del mercado chileno. Me refiero a la sobrecalificación. Y con esto se va a empezar a absorber esa mano de obra ya más específica. Y que no me cabe ninguna duda que los chilenos somos capaces de hacer eso y mucho más. Pero nos falta, como dice, creernos el cuento. Exactamente, exactamente. El litio entonces va a permitir en un segmento poder ocupar eso. No, esto tampoco no es la bala de plata que nos va a salvar de todos los problemas. No, pero es un ejemplo en una parte de cómo ocupar los recursos naturales de manera virtuosa. Y por lo tanto es un ejemplo de un nuevo modelo de desarrollo, de un desarrollo sostenible que incorpore a las comunidades, que tenga respeto por el medio ambiente y que no sea esta idea que usted decía al comienzo, que tenemos tan metidos los chilenos, de que vendemos la materia prima y nos entregan los cables. Claro. Aquí déjenos participar en la elaboración también, si tenemos capacidades para hacer eso. Entonces en el litio queremos poner eso de ejemplo y ese ejemplo puede servir para el resto de los recursos naturales de cómo hacer una estrategia nacional soberana sobre los recursos naturales. Una pregunta que tal vez puede que usted no me la pueda responder, pero no pierdo nada haciéndola. Sí. Estábamos hablando de hace 50 años atrás, se hablaba del litio. Ya habían programas gubernamentales, se empezó a hablar de esto, pero no al Vox Populi, digamos. Pero de repente tuvimos suerte porque los chinos empiezan a decir, no, ya no queremos baterías desechables, nosotros queremos baterías recargables. Entonces, wow, para esto se necesita litio. Sí. Y después, ¿quién iba a pensar hace 50 años atrás que los autos ya no iban a ocupar benzina? Iban a ocupar batería y para eso había litio. Y ahora hasta los juguetes son todos recargables. Lo que antes uno encontraba las pilas en cualquier lado, ahora ya van escaseando. Porque todo necesita algo que sea recargable y varias veces. ¿Tuvimos suerte o la gente más especializada en negocio dijo, no, esperemos porque esto va a reventar en algún lado? Mire, es una muy interesante pregunta. Yo creo que están las dos cosas. Se veía que tenía que venir un desarrollo así. El litio tiene otras aplicaciones también emergentes, que lo digo al pasar. En aleaciones livianas de litio-aluminio hay unas aleaciones que tienen propiedades mecánicas muy parecidas al acero y que están ocupando para hacer aviones, las álabes de aviones, las turbinas, en barcos también, y eso lo hace un elemento mucho más liviano y por lo tanto ahorra energía. Y también tiene aplicaciones nucleares, la fusión nuclear. Es el combustible de la fusión nuclear, que podemos conversar de eso en un minuto si usted desea. Pero también se veía esta aplicación en almacenamiento energético. Ahora, por otro lado, yo coincido con usted, que también aquí hay un golpe de suerte, de que hubo una oportunidad ahora en que hay que cambiar de los combustibles fósiles a energías renovables no convencionales, y está el litio como un principal actor. Y Chile tiene, en ese sentido, yo creo, 3 elementos que son claves para la transición energética. Uno, en la cosecha de energía solar, a través de energía fotovoltaica y a través también de energía eólica, o sea, la cosecha de energía eléctrica. Y lo puede hacer en el desierto, lo puede hacer en el sur con los vientos que tiene, y por lo tanto ahí puede desarrollar toda una industria, en la cosecha de esta energía. De ahí esa energía hay que almacenarla. Tiene litio para hacer eso, o sea, tiene la parte de almacenar. Y de ahí la energía eléctrica usted tiene que transportarla. Y tiene el mejor conductor para transportar energía eléctrica, que es el cobre. Si uno lo ve en términos de un kit de asuntos, tenemos el kit completo para venderlo. Tenemos la experiencia que vamos a sacar en cómo cosechar energía a través de
celdas fotovoltaicas y eólicas, cómo almacenarlas y cómo transportarlas. Y eso a todos los países lo quisieran tener, y ahí es donde tenemos que hacer el círculo virtuoso de estas tres industrias. Y eso ha sido una oportunidad para el país, y por lo tanto podemos pasar de un país que ha vivido de los recursos naturales, un país minero, y superar ese extractivismo, todo lo malo que tiene ese extractivismo en términos de lo que causa los territorios y todo, y pasar a un país industrial, en que toma como base los recursos naturales, pero pasa a agregarle valor. Y eso sí sería otro tipo de país, y ese es lo que está en el fondo de la estrategia del presidente Boric, este concepto del nuevo modelo de desarrollo con respeto a las comunidades y respeto al medio ambiente. Ahora, ese es un desafío, no todo está dado, no porque uno lo diga se va a cumplir, Se va a hacer, claro, sí. Hay que implementarlo, van a haber dificultades en el camino, pero por lo menos hay una hoja de ruta y hay una intención de poder llevarlo a cabo. Don Gonzalo, se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerle que nos haya incluido dentro de su agenda, y para la próxima vamos a estar en contacto para saber cómo va este tema del litio, porque tiene un tufillo a desarrollo y eso me gusta. Gracias, don Gonzalo, por haber venido. No, muchas gracias a ustedes por tenerme aquí. Esta fue la conversación. Nos quedaron temas adentro, sí, lo sabemos, porque seguramente las redes sociales van a decir, ¿por qué no le preguntaste esto? No alcanzamos, se nos acabó el tiempo, así que tenemos que hacer una pausa comercial y volvemos enseguida al matinal de Atacama Noticias. Quédese ahí.